Ah, bien, antes de iniciar la materia, daremos una breve explicación de por qué esta materia. Esto se llamaba Psicología Fenomenológica 1 y 2, y originalmente, cuando empezó la carrera de psicología, en el 77 por ahí, había un profesor chileno, Edgardo Riveros, que daba esta materia, y él daba esta materia con las filosofías existenciales del momento, psicologías existenciales del momento, que implicaba también dar algunos otros autores que estaban dentro de lo que se llamaba psicología humanista, humanística. Eh, Posteriormente, después del golpe de Estado de García Mesa, volvieron otra vez las clases. Este profesor chileno se fue, muchos profesores se fueron, y el profesor Rafael Gumucio, perdón, Rafael Galindo, retomó esta materia. Entonces él dio la materia de psicología fenomenológica durante un tiempo. Después la dio un compañero nuestro, Juan José Alba, fallecido ya, que él tomó la materia, le dio un carácter un poquito más revolucionario, diría yo, aplicó más cuestiones de Jean-Paul Sartre, todo aquello. Y después él fue jefe de carrera, antes del congreso institucional que tuvimos hace muchos años atrás. Habían jefes de carrera, no directores de carrera. El jefe de carrera era nombrado por el rector, con una terna. En cambio, después del Congreso Institucional hubieron directores de carrera, elegidos por docentes y alumnos, como es actualmente. Yo he sido varias veces director de carrera, elegido por docentes y alumnos. Y para esta materia hay una historia también, donde yo di esta materia invitado por este amigo. Después este amigo se fue de la materia, se enojó con la gente que estaba ahí, se fue de la universidad, después quiso volver, volvió efectivamente, pero a mí ya me habían dado las dos materias. Estaba dando psicología fenomenológica 1 y 2. Después de eso vinieron los exámenes de competencia. Yo no pude entrar en los primeros exámenes de competencia por una cuestión rarísima que pasó. Desaparecieron papeles míos de acá de la universidad. Yo tenía acá mis papeles de nacimiento, mis papeles de estudio, porque yo nací en Argentina, estudié en Argentina, y no me dejaron entonces hacer los trámites para sacar mi título acá y poder participar del examen de competencia. Así que este amigo Juan José Alba se presentó a FENO 1 y ganó, quedó la FENO 2. Entonces yo tomé la FENO 2 y después, como había mucho problema con respecto a los contenidos, yo pedí permiso para la FENO 2 cambiarle los contenidos, y le cambié los contenidos, que son los que les voy a relatar enseguida. Posteriormente hubo la segunda tanda de exámenes de competencia y yo me presenté a examen de competencia de FENO y gané la FENO 2. Curiosamente, uno de los tribunales fue este amigo Juan José Alba, que mucha gente pensaba que estábamos peleados. Evidentemente hemos tenido épocas de confrontación y épocas de amistad. Y yo dije, no va a pasar nada, y efectivamente no pasó nada. Yo aprobé el examen de FENO 2, de manera que yo soy profesor titular de FENO 2, Fenomenología 2. Y yo le cambié totalmente la cara a esta materia, de manera que la FENO 2 no es continuación de la FENO 1 como era antes. Yo antes hice una continuidad que me pareció muy linda cuando yo estuve a cargo de las dos materias, empezando desde Husserl, ¿no es cierto?, que crea esta fenomenología moderna y todas las consecuencias que hubo de eso hasta Lange en FENO 1. Y después en FENO 2, desde Lange en adelante, con las obras ya más revolucionarias de Ronald Lange, en adelante hasta la antipsiquiatría y muchas otras escuelas de una psiquiatría nueva y psicología nueva, donde había una nueva idea sobre lo que era la psicosis. Posteriormente, como digo, bueno, ya cambiaron los roles, volvió este amigo lamentablemente mezcló mucho los temas, así que yo en FENO 2 pedí hacer otra materia, y es la materia que ustedes van a ver ahora. Esta FENO 2 tiene que ver desde el inicio con teorías o estudios sobre el futuro. Tengan en cuenta que hace mucho tiempo que pasó
respecto de esta materia. Esta carrera comenzó en el año 1977, más o menos, ¿sí? Yo entré a estudiar aquí en el 78. Yo ya era mayor y había estudiado otras carreras, pero me metí acá y finalmente he sido alumno, ayudante, profesor, director, todo, porque entré con mucho entusiasmo y entré ya mayor sabiendo muchas cosas previas. Por eso me ha permitido hacer cosas que normalmente no se deberían hacer, como por ejemplo, para terminar mejor la carrera me permitieron hacer el doble de materias en los 2 últimos semestres. Y yo trabajaba además. Entonces, trabajando, hice el doble de materias en los últimos semestres para poder terminar la carrera de una vez. Después viene el asunto de la tesis. Pasó mucho tiempo hasta que yo pudiera definir el asunto de la tesis. Lo definí con Mónica Pelliza, ella me ayudó, fue mi tutora, y claro, hice mi tesis sobre Ronald Laing. Yo dije, ¿por qué no voy a hacer una tesis sobre Laing si yo soy profesor y estoy dando lecciones sobre Ronald Laing? Entonces hice mi tesis sobre Ronald Laing. Casualmente por aquí tengo la tesis. No lo van a ver ustedes. El dedo que tenemos de esto es este pequeño papel enorme de 500 páginas que hice en aquel tiempo y la hice en 3 meses. Mejor dicho, en 2 meses y medio. Todas las noches, porque trabajaba en el día, desde las 10 de la noche más o menos hasta las 3 de la mañana, todas las noches, durante 3 meses y medio, casi 2 meses y medio, 3 meses. Hasta que la terminé. Y después la parte más difícil para mí fue la parte bibliográfica, porque yo todas las citas que hay en este libro, que tendría que ser un libro, las hice de memoria, pero después había que ordenarlas por fecha, por editorial, etcétera, etcétera. Entonces eso me llevó tiempo y el señor Lorenzo Calzavarini, el doctor Lorenzo Calzavarini, que en aquel entonces era jefe de investigaciones y fue la persona que revisó mi tesis, fue mi revisor de tesis, me obligó a hacer también bibliografía a final de cada capítulo, lo cual en aquellos tiempos era muy moroso hacer porque estamos hablando de una época en que las computadoras eran todavía un poco antiguitas, no tenían el mouse, no se había inventado el mouse todavía, así que un amigo mío me ayudó y fue una labor bastante ardua, pero lo logramos. Entonces ahí yo ya fui titular, docente titular. Entonces yo soy titular de la materia FENO 2 y he cambiado totalmente entonces el rumbo de la FENO 2. ¿Por qué les explico todo esto? Porque la FENO 2 que yo doy no tiene nada que ver con la FENO 1. La FENO 1 que ustedes han estudiado es casi, yo diría, como un resumen y recuerdo de lo que fue antes la FENO y que debería seguir siendo así. Pero como les digo, hubieron esos conflictos, yo cambié el contenido y lo estoy dando desde hace muchos años atrás y soy titular de esta materia. ¿Qué significa docente titular? Entre otras cosas, que el docente titular puede definir los contenidos de su materia. Nadie se los impone a él, sino que él los hace. En mi caso, yo he hecho los contenidos. Los contenidos de esta materia son míos. Esta materia que yo les doy es absolutamente mía. Yo la he creado, yo la hago cada semestre, le cambio cosas, la voy perfeccionando, la voy adaptando cada vez al mundo tal como viene. Porque ¿de qué trata esta materia? Del futuro, claro, del futuro que tenemos. Y desde que empecé esta materia hasta ahora, han cambiado varios temas, varias cosas, yo he cambiado los libros, o sea, no estoy utilizando los mismos libros del principio. Al principio yo daba incluso novelas de ciencia ficción. Además, los primeros alumnos que yo he tenido para esta materia recuerdan la cantidad de libros que les he dado a leer y ellos me riñen porque me dicen, Mario, nosotros nos damos a leer más libros y más grandes. Sí, está bien, pero bueno, ya las cosas cambian con el tiempo. Y bueno, ahora, como yo doy clases sobre el futuro, y la visión del futuro va cambiando a medida que vamos hacia el futuro, ¿se dan cuenta? Lo que era el futuro antes ahora es presente. Yo empecé a leer cuestiones sobre el futuro en la década del 60. En la década del 60 empezaron todas las imaginaciones más interesantes sobre el futuro.
década del 60, 1960 hasta el 70. Yo estaba en la Argentina en ese entonces, estudiaba allí, y apareció un libro muy interesante que se llamaba El retorno de los brujos. Es decir, esa es una traducción estúpida que hicieron los españoles. En francés es más o menos así, mi francés es muy bueno, pero es Le Matin des Magiciens, es más o menos el amanecer de los magos, que es más lindo el título, ¿no es cierto?, el original francés, El amanecer de los magos. No El retorno de los brujos, estos españoles son burros para traducir, pero bueno. Pero ese libro se hizo famosísimo, fue muy lindo, hablaba de todo un poco, y tenía algunos pasajes como hacia el futuro. Y los autores, Luis Powell y Jacques Vergier, hicieron después una revista. Esa revista se llamaba Planeta, y la revista Planeta, muchos fanáticos, como yo la tengo casi todas, las coleccionamos, salía una por mes, y tenía temas del futuro, temas rarísimos, hacía literaturas marginales, temas marginales, cosas nuevas en ciencia, en literatura, en filosofía, en todo. Es decir, todo lo nuevo o lo que apuntaba hacia lo nuevo o lo raro, lo que nunca se había leído bien o nunca se le había dado mucha importancia, las cosas raras aparecían ahí en esa revista. Así que el tema del futuro yo lo vengo viendo hace años, se dan cuenta, el futuro como tema. Yo hice un librito que anda por ahí de ensayos. En uno de los ensayos yo expliqué mi visión sobre el futuro. Yo veo cómo al principio la humanidad, cuando empezó a poder tener tiempo para narrar sus historias, porque al principio era sobrevivencia nada más, ¿no? Cazar y comer, y dormir y copular y cuestiones básicas. Después, cuando hubo más tiempo, cuando se empezó a organizar la sociedad, entonces se empieza a ver una mirada básica sobre el presente, cómo actuar, ordenar el presente. Después, cuando hubo más tiempo, fue el pasado, mirar hacia el pasado. Cuando había tiempo, entonces se contaban cuentos acerca del pasado. Nuestra sociedad viene de tal fecha, la hizo tal autor, tal persona, tal personaje, y entonces empiezan todas las historias sobre la antigüedad, ¿sí? Desde los egipcios, todos ya empiezan a tener una sociedad más articulada y lanzan historias sobre el pasado, ¿sí? Ustedes pueden ver la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, o la Eneida, que es de Virgilio. La Ilíada y la Odisea son poemas griegos. Homero aparentemente es el autor. Y la Eneida es una novela de Virgilio, un poema, novela, digamos, que a imitación de Homero quiere hacer un poema heroico. Y es un poema heroico muy lindo. A mí me gusta mucho la Eneida, más que las obras de Homero, porque está hecha en un tono literario más precioso, ¿no? No se olviden que el Imperio Romano viene después de Grecia, ¿no es cierto? Entonces ya hay una cuestión previa a Grecia. Ellos ya leen todo lo que sean los griegos y los romanos hacen algo muy interesante. La Eneida, léanla, tiene un final hermoso que cuando yo lo leí, yo dije, pero si esto yo lo he visto en películas. Y claro, las películas toman cuestiones literarias. Una cuestión literaria hermosa que la han hecho en algunas películas es terminar justo cuando hay que terminar y no agregar ni una oración más. Así termina la Eneida cuando un héroe mata al malo, digamos, de la historia. Se enfrentan, por fin hay un enfrentamiento y él quiere seguir al malo de la cuestión y no lo encuentra porque el otro tipo está escapando hasta que este tipo lo encuentra y le clava la espada. Listo, aquí termina todo. Listo. Eso es un final perfecto. Eso es literatura. Eso es literatura. Entonces, lo han hecho en cine también. Hay un director, no me acuerdo del nombre, que hizo 2 películas sobre un policía norteamericano que persigue a un tipo que vende drogas a un criminal. No lo logra agarrar en Estados Unidos, se va a Francia, y en Francia logra agarrarlo ya al final. Y al final de la película el otro tipo se está escapando en una lancha, y este tipo corre hacia un muelle, y lo espera en el muelle, y ahí le pega 2 tiros. Listo. Y ahí termina la película, o sea, no hay ni un segundo más. Eso es una buena película.
Esa es una buena historia. Cuando no cuentas ni una palabra más del final de la historia. Ahí termina, chao. Eso es bueno. Bueno, pero esas son cuestiones literarias que no vienen al caso ahora. Pero lo que les quiero decir con esto es que la revista Planeta tenía artículos interesantísimos sobre muchas cosas del pasado, del futuro, y como les decía, yo hice un librito en el cual yo hablaba sobre estas cosas. Entonces yo les dije, las sociedades primitivas primero estaban locas con el presente, sobrevivir. Después, cuando tuvieron tiempo, el pasado. Entonces crearon un pasado mítico, así, Homero y todos, crearon un pasado. Nosotros venimos de tal persona, bla, 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 bla. En todas las culturas hay esta cuestión del pasado. ¿De dónde vinimos? ¿Cuáles son los héroes pasados? Y después, cuando se estabilizan las sociedades, recién piensan en el futuro. Y el futuro nos viene a nosotros desde el Renacimiento. El Renacimiento es cuando empiezan a hablar un poco del futuro, no es una novela, el ensayo de Utopía, y hay otros que piensan en un futuro donde la humanidad pueda estar mejor. La palabra utopía significa eso, topos significa lugar, ¿no es cierto? Si ustedes estudiaron filosofía, supongo que han estudiado filosofía, porque es una materia, si estudian filosofía deben recordar el topos uranos de Platón, el lugar celeste. Topos es lugar, también puede ser espacio. La topología es el estudio de los espacios. Entonces, Topos Uranos. Topos Uranos es el lugar celeste de Platón. Por lo tanto, utopía significa donde no hay lugar, el lugar de los no lugares, digamos. No existe el lugar. La letra U ahí está reemplazando la letra A. Tendría que ser atopía, porque A es negación. Pero atopía suena feo, entonces utopía es mejor. Utopía es el señalar algo que no tiene lugar y que a lo mejor nunca va a ocurrir, pero sería lindo que ocurriera, digamos. Sería lindo que ocurriera esto y esto y esto y esto, aunque nunca ocurra. Es una utopía. Por eso a veces se dicen que hay cosas utópicas cuando se piensa, no, esto nunca va a suceder, jamás va a suceder. Por ejemplo, que el capitalismo desaparezca, como se ha tratado en el socialismo. Hasta ahora el capitalismo no ha desaparecido, entonces algunos dicen, no, que desaparezca el capitalismo o que desaparezca la gente mala, son utopías, eso jamás va a suceder. Siempre va a haber gente mala, siempre va a haber negocios, siempre va a haber esto, bla, bla, bla. Entonces hay un detenimiento. Es decir, bueno, es utópico hablar de un mundo mejor. No hay un mundo mejor, no va a haber nunca un mundo mejor. Eso es una utopía. ¿Sí? Bueno, en mi materia vamos a luchar por la utopía. En mi materia vamos a decir que la utopía es interesante, aún cuando se pueda discutir, aun cuando se pueda decir, tal vez esto no va a pasar, no me importa si tal vez no va a pasar. Aquí vamos a defender la utopía, pero con un sentido de realidad. Vamos a ver también los fracasos, las cosas que parecen difíciles, ¿no es cierto? Pero vamos a estudiar autores que estudian cómo avanza la humanidad y por dónde debería avanzar mejor. Eso es mi materia. Es una materita sobre el futuro. Ahora, por supuesto, mi materia va cambiando porque a medida que pasan los años, la visión del futuro cambia, es otro futuro del que estamos hablando. Un futuro era el futuro en tal año cuando algunas cosas no se habían hecho. Resulta de que después esas cosas se hacen y entonces el futuro es otro, ¿no es cierto? Las computadoras eran unas cuestiones del pasado cuando se pensaba en el futuro. Aún así, les voy a dar un libro donde se ve cómo la gente, incluso de esa década del 60 que yo viví, no era capaz de pensar en el futuro. Pensaban en autos voladores, en aviones más rápidos, pero no, o sea, no hay autos voladores porque es impráctico y los aviones no van más rápido porque ¿para qué? Si no es necesario que los aviones vayan más rápido. Si el mundo nuestro no es tan grande, el planeta Tierra no es tan grande. Alguna vez vean el planeta Tierra en comparación con el Sol. El Sol es una huevada así enorme y el planeta nuestro es chiquitito al lado de él. No es nada, o sea, nada. Nuestro planeta al lado de las estrellas más grandes desaparece, es una mota de polvo, no existe.
Hay estrellas enormísimas, más grandes que el Sol. Entonces, en lo que se llama el universo en general, nosotros no somos importantes, los terráqueos, nuestra Tierra no es importante, pero es importante para nosotros, por supuesto, vivimos acá, hemos creado acá toda una civilización. Eh, por lo tanto, se pensó en autos voladores, se pensó en ir al espacio, se pensaron muchas cosas que no, hasta ahora no surgieron. En cambio, lo que nunca se pensó, escúchenme esto porque lo van a leer en un libro muy bonito, lo que nunca se pensó es en las computadoras. Habían computadoras enormes, como toda una habitación. ¿Sí? Y se pensó que esas computadoras enormes eran las únicas computadoras que iba a haber toda la fregada vida de cualquier humano mortal. Pero no, nadie pensó que las computadoras se iban a achicar, 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 achicar. Nadie pensó ni de casualidad, ni de la más perogrulla casualidad, en el celular. El celular es un invento que nadie lo pensó cuando todo el mundo estaba pensando el gran futuro en los años 60. Y nadie pensó que se podía construir algo llamado celular, donde ahí tienes todo. Ahí tienes teléfono, tienes computadora, tienes todo lo que puta quieras. Tienes todo en el celular. Y eso no lo vimos en los años 60. No lo vimos. La gran década de pensar el futuro se le pasó por alto una cosa que sí sucedió. El desarrollo de la informática, el desarrollo de la cibernética y la aparición de algo tan interesante como el celular. Si esto no hubiera sucedido, hoy en día, con esta pandemia que hemos sufrido, no hubiéramos podido tener clases virtuales como las que estamos teniendo en estos momentos. ¿Se dan cuenta, chicos? Por lo tanto, no es cierto que la futurología, o como se la quiera llamar, es precisa, no es precisa ni mucho menos. Pero aún así, el transcurso histórico nos dice que es muy bueno pensar el futuro, aunque no lo podamos pensar totalmente. Incluso los futurólogos actuales, los tipos que hablan sobre el futuro actuales, ninguno de ellos pensó que podía venir una pandemia. Dice, podrán pasar en el mundo estas cosas así, 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 así. Y ninguno, ni por casualidad, se le ocurrió decir, podría venir una pandemia así, así, así. Ni por espíritu novelístico, a nadie se le ocurrió. Vamos a hablar un poco de literatura después, las literaturas de ficción. Pero mi materia tiene que ver con eso, muchachos. Tiene que ver con el futuro que está viniendo cada vez. Porque ahora hay que prepararse por el futuro, porque hay que preocuparse del futuro, porque el futuro viene más rápido cada vez. Y hemos aprendido de que hay que estar preparado para el futuro. En la medida de lo posible, prepararse para el futuro es lo más importante que puede hacer un ser humano hoy en día. Y el que no lo hace, tendría que decir alguna mala palabra que no se puede decir. Pero el que no lo hace, bueno, que se embrome, o sea, su problema. Pero lo más importante que una persona puede hacer, desde los años 60 hasta ahora, como yo lo estoy haciendo, es pensar el futuro. Y si el futuro te trae novedades, tanto mejor. Si pensaste en X y aparece Z, tanto mejor. Sorpresa. Y a partir de esa sorpresa, recomenzamos a estudiar el futuro. ¿Se dan cuenta? Estudiar el pasado es interesante, pero ya deja de ser interesante cuando el futuro es más interesante cada vez. Estudiar el futuro es estudiar el presente. Estudiar el presente te lleva a hacer algunas comparaciones con el pasado. Esta es mi materia. No es una materia sobre historia, me gusta mucho la historia, pero esta no es una materia sobre historia, es una materia sobre el futuro. Por ejemplo, a mí me gusta pensar lo siguiente, chicos, escuchen, escuchen. ¿Qué tal si los robots, y ojo que esto ya se está acercando, si los robots se hacen tan inteligentes, tan fuertes y tan prácticos, que reemplazamos a todos los obreros? Grandes máquinas cibernéticas, robots, todo esto tiene que reemplazar al obrero de una vez.
Y usted me dice, bueno, ¿y qué se va a hacer con los obreros? ¿Los van a matar? No, no. Tiene que desaparecer la clase obrera y convertirse en clase media. Y si no hay trabajo, pues se le paga. Vamos a ver un librito donde se habla también del salario universal, del acortamiento de las horas de los días y horas de trabajo, de varias cosas de esas. Es una buena idea darle un sueldo universal a todo el mundo, o por lo menos a los obreros, darles un sueldo universal, porque si se quedan sin trabajo y no tienen ningún sueldo, van a terminar siendo delincuentes, porque tienen que sobrevivir, tienen que darle de comer a su familia. Entonces, un sueldo universal asegura que esa persona no se convierta en delincuente. La persona no tiene por qué convertirse en delincuente. La persona sabe que tiene un sueldo que le garantiza la sobrevivencia de él y de su familia. Entonces no se tiene que volver en delincuente. Dice, me quedé sin trabajo, pero mientras tanto sigue sobreviviendo bien, él y su familia. Entonces el Estado o él mismo le ayudan a conseguir otro trabajo. No es que no va a trabajar nunca. La gente piensa, ese es un vago, no va a trabajar. No, 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 no hay que ser estúpidos. No es que la persona no va a trabajar más, que sería bueno también, pero la persona puede conseguir otro trabajo. Y hay que buscar otros tipos de trabajo que ya no tengan que ser el trabajo físico pesado que se ha hecho hasta ahora. Eso lo tienen que hacer las máquinas. Para eso están las malditas máquinas. Para eso está la cibernética. Para eso están las máquinas que pueden hacer todo lo que en este momento tiene que hacer mucha gente doblándose el lomo para hacer todo ese tipo de trabajos. Ese trabajo de explotación tiene que desaparecer. Y esos trabajadores tienen que pasar a ser lo que hoy en día llamamos clase media. Si hay clase alta, clase media y clase baja, señores, que se desaparezca la clase baja, que pase a ser clase media y clase alta. Listo, hasta ahí nomás. No estoy pidiendo la revolución marxista, que además fracasó. Estoy pidiendo que los robots y las grandes máquinas robotizadas reemplacen a los obreros, que los obreros se conviertan en clase media y que esa clase media actúe de una mejor manera, que tenga otro tipo de trabajos. Dejemos eso. Vayamos a otro punto que nos podemos imaginar, que yo me imagino. Hoy en día, para poder aprender, hay que leer. Y leer lleva tiempo. En mis clases presenciales les pregunto a los alumnos, ahora les pregunto a ustedes, pero sin afán de que me contesten, porque en mi clase virtual yo la hago, hablo yo solo, no quiero que me interrumpa, es difícil charlar así. Pero, escúchenme, ¿cuánto tiempo le lleva a alguno de ustedes leer un libro de 100 páginas? ¿O de 300? ¿O de 500? ¿O de 600? ¿Cuánto te lleva a leer El Quijote de la Mancha? Es una obra grande. ¿Cuánto tiempo te lleva a leer Gargantúa y Pantagruel? ¿Cuánto tiempo te lleva a leer El Ulises, que es una novela difícil? ¿Cuánto tiempo te lleva a leer tal cuestión? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo te lleva a leer la Ilíada, la Odisea? En fin, hay obras grandes. Pues ese tiempo lo podrías reducir al mínimo si te meten un chip en alguno de los circuitos cerebrales que sirven para captar la parte intelectual. Yo diría que tiene que ser cerca del lóbulo frontal de una vez. Y ahí te meten un chip y ahí te ponen toda la información que quieras. ¿Qué tal si en lugar de 5 años de meterse en una carrera tan estúpida como psicología, te dicen, quiero aprender psicología? Bueno, te meten un chip ahí. Y mientras tanto puedes estar viendo una película así, y a los minutos te paran la película y te dicen, ya está, ¿qué cosa está? Ya está toda la carrera de psicología aquí. Ahora le vamos a tomar un examen para ver cómo ha entrado esa información. Y listo, te toman exámenes para ver la información, pero la información ya la tienes ahí, en cuestión de minutos. Toda la carrera de psicología ya la tienes acá. Listo, no tienes que estudiar más, minutos. ¿Por qué 5 años? Que además después en algún momento les voy a decir por qué no estoy de acuerdo cómo está configurada nuestra carrera ahora. Está mal, hay que rehacer todo. Nosotros hicimos áreas de interés
en una época en que no habían posgrados. Entonces ahora tenemos áreas. Entonces hay un alumno que se recibe del área social, que es la que más me interesa. Y resulta que se recibe del área social, pero en su título no dice área. Ya nos dijeron hace rato, desde el rectorado, que las áreas no se pueden poner en los títulos. Yo no puedo poner licenciado en psicología, área social, o área clínica, o área educativa. No se puede poner, está prohibido, porque es una licenciatura. Las especialidades empiezan después de la licenciatura, no antes. Por lo tanto, las áreas que ustedes van a ver no figuran en su título. El título de ustedes va a decir psicólogo, licenciado en psicología. ¿Sí? Como carrera es licenciado en psicología, como profesión es psicólogo. Les van a dar dos títulos, licenciado en psicología y otro que es psicólogo. Pero bien, ¿qué pasa con esto? Que a lo mejor a un chico le gusta el área social. Se mete en el área social, listo, el psicólogo que ha estado los últimos semestres estudiando el área social. Se recibe, busca trabajo, no encuentra, entonces, ¿qué hace? Creo que mejor me meto en el área clínica. Y empieza a ser psicólogo clínico. Abre su consultorio, psicólogo clínico, psicóloga clínica. Y nunca vio psicología clínica. Ha visto psicología social en la carrera. Él tendrá que estudiar por su propia cuenta psicología clínica. Pero lo estudiará sin que la carrera pueda garantizar esa formación. ¿No ve? Pero aquí está en su derecho. No encontró trabajo en la psicología social y bueno, se mete en la psicología clínica. ¿Por qué no? ¿Quién se lo va a prohibir? Entonces se mete en la psicología clínica sin haber estudiado jamás psicología clínica y atiende pacientes como le da la gana. Entonces tenemos un montón de psicólogos metidos a veces a psicología clínica que no lo han visto nunca, porque han visto psicología educativa o psicología social, se meten en psicología clínica y arman pavadas. Lo primero que hacen es meterse con los psicoanalistas, se meten con el psicoanálisis lacaniano, que eso no sirve para nada. Bueno, esto que yo digo es fuerte, ¿no? Por supuesto, hay matices. Yo matizo después cuando tengo que hablar con mis amigos psicoanalistas. No quiero tener guerra con ellos. Pues siempre estoy en guerra con ellos, pero es una guerra tranquila, una guerra amistosa, digamos. Pero pienso que el psicoanálisis lacaniano le ha hecho mucho daño a la gente, a la sociedad. Esa es mi impresión, en algún momento se los voy a explicar mejor. Entonces, este individuo que salió de la carrera de psicología y que no sabe qué hacer con su vida, entonces se mete en psicología clínica y a lo mejor se agarra del psicoanálisis y empieza a hacer psicoanálisis y a cobrarle mucho a los pacientes, porque los pacientes tienen que entender que es un psicoanalista y tiene que cobrar mucho. ¡Wow! Entonces dice, no, tengo que ganar dinero, tengo que vivir de algo. Entonces seré psicólogo clínico. ¿No? Ah, entonces hay muchas cosas que hacer todavía en el campo de la psicología. En Bolivia y en todo el mundo. Hay mucho que hacer todavía. Hay mucho que hacer. Entonces, volvamos. ¿No sería bueno que toda la información te llegara al cerebro en cuestión de segundos? En lugar de estar 5 años estudiando pelotudeces, por lo menos te meten ahí y después, si quieres, renuevas parte de esa información. Sería bueno tener posibilidades de borrar información no necesaria y poner otra última, más precisa. Y si todo eso se puede hacer en segundos, ¿por qué no? Y en cuestión de minutos puedes tener a lo mejor toda la información que necesitas acerca de la mayor parte de la información que hay en todo el mundo acerca de todo lo que se ha escrito. ¿Sí? Ningún ser humano puede leer todos los libros que se han escrito, ni siquiera de un solo tema. Es difícil leer todos los libros de literatura, por ejemplo, que se han escrito. Todos los libros de poemas, novelas, cuentos que se han escrito. Es imposible que un ser humano lea todo eso. Porque además tendría que leer literatura buena y mala para poder comparar. Tienes que leer novelas buenas, novelas mediocres, novelas malas. Todo tienes que leer para ser un buen experto en literatura. ¿Y cómo lo haces? Imposible. Entonces tienes que dedicarte a una parte. Literatura francesa del periodo tal. Literatura argentina del periodo tal. Literatura boliviana del periodo tal. ¿Se dan cuenta? Porque si no, no puedes abarcar todo. Y es demasiado.
pero con un lindo chip que tenga todo acá, listo, ya lo tenemos todo. ¿Es posible? Teóricamente sí es posible. Si no es como digo yo, va a ser de alguna manera parecida, pero eso va a llegar. Lo otro, los robots, con los robots se termina la clase obrera, listo, somos todos felices porque ya no hay tanta división de clases, no hay necesidad de marxismo ni huevadas. Después, con los chips, nos ahorramos cualquier cantidad de tiempo para poder aprender cosas. Alguien me pregunta, ¿para qué quiero yo aprender todo tan rápido? Ojo, que además, genéticamente, se están haciendo pruebas para que un ser humano pueda vivir 200, 300 o 400 años. Alguien me puede preguntar, pero si yo tengo un chip que me permite leer toda la literatura existente en cuestión de minutos o de segundos, y tengo robots que hacen todo, ¿para qué quiero vivir 300 años? Qué aburrido. No, chango, no. En algún momento, escúchenme ustedes, en algún momento va a haber que dejar la Tierra. La Tierra está siendo maltratada por los mismos seres humanos que estamos viviendo acá. Las condiciones de la Tierra son excepcionales. De los planetas conocidos, de los muchos, muchos, muchos malditos planetas conocidos, la Tierra es uno de los mejores que tiene las mejores condiciones para la vida. Y sin embargo se están fregando esas condiciones. ¿Quién lo hace? El mismo bicho que está acá, el ser humano. El ser humano es tan inteligente como estúpido y puede él mismo hacer trizas las posibilidades de su propia supervivencia. ¿No es cierto? El mismo ser humano está dañando el planeta y con eso está dañando su propia supervivencia. Ningún animal lo hace. El único animal que lo hace es el animal estúpido que es el ser humano. Entonces hay digamos, una guerra entre inteligencia y estupidez que tenemos que librar. Todas las próximas guerras que vienen son entre inteligencia y estupidez. ¿Sí? Dejar quemar los bosques en Bolivia es una estupidez. Los bosques producen oxígeno. Nos estamos quedando sin oxígeno. ¿Sí? Nos estamos quedando sin ríos. Los bosques apretados producen una humedad que produce agua, que produce nubes, que produce ríos. Si te quedas sin vegetación, te quedas sin ríos. Entonces, no hay oxígeno porque destruiste la vegetación, no hay agua porque destruiste la vegetación, te vas al diablo. Ese lugar se convierte en un desierto. Y eso estamos haciendo. Los seres humanos estamos destruyendo nuestras propias condiciones de vida. Entonces, alguien me pregunta, ¿y para qué quiero yo en pocos segundos tener tanta información en la cabeza y después vivir 300 años? ¿Por qué, Chango? Te explico. Porque los próximos planetas que nosotros podamos habitar quedan muy lejos y hay que viajar mucho, aún con velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Lo mismo, hay que viajar mucho para encontrar un planeta que valga la pena tener. O sea, Marte no es un planeta muy habitable. Están pensando en llegar a Marte porque es más cercano. Pero los buenos planetas están lejos. Por lo tanto, sería bueno vivir por lo menos 300 años para llegar a los planetas más cercanos que tengamos. A menos que podamos pasar, más allá de la velocidad de la luz. Hay ciertas teorías que vamos a examinar luego, y hay películas que les voy a recomendar, de cómo se puede pasar un cierto nivel, que eso también está dentro de la teoría de la relatividad, un nivel en el cual nos topamos con la velocidad de la luz y pasamos a otra dimensión y volvemos a esta dimensión. Es decir, en otra dimensión vamos a una velocidad más allá de la velocidad de la luz y volvemos a esta dimensión. Es una cuestión más o menos así. Pero si no llegamos a eso, por lo menos necesitamos unos 300 años
para llegar a los planetas más habitables. Por lo tanto, aprender rápido las cosas que hay que aprender, vivir el tiempo suficiente para poder generar más cosas para la humanidad, saber robótica para tener robots que hagan todas las cosas posibles donde estemos. Todo eso es parte del futuro. Ustedes dirán, el futuro que estamos viendo no me gusta. Ya, lo mismo, Chango, te jodes, mi materia trata sobre eso. Si el futuro te gusta o no te gusta, no es mi problema. Tú eres un ser humano, estás viviendo en el mundo, en este planeta, y tienes que saber cuál puede ser tu maldito futuro. Y eso lo puedes ver en mi materia, en ninguna otra materia. A nadie le interesa el futuro. A la gente le interesa lamentarse o proyectar cosas raras sobre el futuro. Hay algunos que proyectan que el psicoanálisis se va a quedar miles de años. No, no es así. El psicoanálisis en algún momento va a caer así. ¡Bum! Listo. Ya no va a haber más. No va a caer despacito, como piensa alguna gente. No. Va a caer así. Listo. Entonces, en cambio, lo que está creciendo es la neuropsicología. Lean bastante sobre neuropsicología. ¿Sí? Algunos restos del psicoanálisis van a sobrevivir, pero convertidos en otra cosa. En otra cosa. ¿Por qué? Porque, ¿qué hizo Lacan? Robó ideas de acá, de allá, de allá, de allá para mejorar el psicoanálisis. Por lo que hizo él ya no es psicoanálisis, cualquier cosa. Freud se hubiera enojado con Lacan, porque lo que ha hecho Lacan ya no es el psicoanálisis freudiano. Lacan agarró un poco de todas las teorías que habían en su momento, ¿no es cierto? Lacan vivió un momento hermoso donde la intelectualidad francesa hizo muchas teorías, muchas cuestiones, ¿no? Basadas un poco en la filosofía alemana, en la filosofía inglesa. Pero agarrar el psicoanálisis y meterle un montón de ingredientes raros y mezclar a ver qué sale, bueno, no sé, no sé. Pero si alguien quiere ser psicoanalista, yo no estoy diciendo no sean psicoanalistas, no les estoy diciendo eso. Les estoy diciendo, a mí el psicoanálisis no me convence, no me convence. Pero si alguien está convencido, adelante, o sea, que tenga éxito, ¿sí? Que Dios lo ayude, no hay problema. Pero volvamos, entonces mi materia es una materia sobre el futuro, no sobre el presente, ni sobre el pasado. Entonces, vemos en el presente lo que hay descrito y analizado para pensar el futuro. Y el futuro próximo, yo ya no estoy pensando qué es lo que va a pasar en el año 4000, estoy pensando qué es lo que va a pasar en los próximos 200 años, máximo, máximo. Quisiéramos saber qué es lo que va a pasar de aquí a 10 meses. No lo sabemos. El asunto de la pandemia nos ha dejado a todos desorientados. Esta pandemia ha dejado desorientado a más de uno que son expertos en biología, en bacteriología, en lo que diablos quieran. Todo el mundo ha quedado un poco espantado y un poco desconcertado con la pandemia. ¿Por qué no la pudimos prevenir? ¿Por qué no la pudimos corregir a tiempo? Sin embargo, ojo, sin embargo, la ciencia que tenemos ahora ha logrado producir vacunas en tiempo récord. Y esas vacunas sí sirven. Mentira que no sirven, sirven. ¿Sí? Y se ha logrado enfrentar el COVID hasta ahora, a pesar de los desastres primeros, pero se lo ha ido enfrentando con un buen éxito. Y obviamente no sabemos qué es lo que nos espera todavía. Pero nos estamos preparando. Nos estamos preparando. Y lo otro que les quería decir, sin la tecnología de hoy, que fue pensada ayer, sin esta tecnología no hubiéramos podido pasar clases, Chango. Por lo tanto, mi materia tiene razón, caray, hay que pensar el futuro. Si no hubiera habido Alvin Toffler, si no hubieran habido todos los tipos que yo les voy a mostrar, no hubiéramos llegado a esto. Y esto es lo que hay que estudiar, el futuro. ¿Cuál es el futuro de la electrónica, el futuro de la cibernética? ¿Cuál es el futuro de la biología? ¿Cuál es el futuro de todo? Maldición, si eso es lo que hay que estudiar.
Tenemos que prepararnos para el futuro. Justamente si estamos estudiando psicología, caray, tenemos que estudiar el futuro. Chango, no vas a estudiar la psicología del presente ni del pasado. ¿Qué te importa el pasado? ¿Vas a estudiar a Freud ahora? ¿Vas a estudiar a Freud? ¿Sí? 2022, ¿vas a estudiar a Freud? Déjate de joder, o sea, ¿para qué? ¿Qué te sucede? Si quieres estudiar a Freud, más bien entonces lee la Odisea, la Ilíada, andate más al pasado y vas a aprender más. Porque también hay que destacar que Freud también leía literatura, historia, era un tipo muy culto, eso no le podemos quitar. Freud vivía en la Viena culta del siglo XIX y principios del siglo XX. Era un judío culto de la Viena culta del siglo XIX. Ese era Freud. Entonces, claro, el tipo tenía mucha cultura, no lo vamos a negar. Había leído literatura, historia, todo. Tiene un premio de literatura, Freud, por si no lo sabían. Y algo bastante destacable, chicos. Tiene el premio Goethe de literatura. Ustedes deben haber leído de este gran escritor y poeta que se escribe Goethe, ¿sí? G-O-E-T-H-E. Pero no se dice Goethe, ni tampoco se dice Goethe, como dice alguno, no, se dice Goethe. Esa E última hay que ponerla como una colita ahí. Goethe. Este gran autor es, digamos, el príncipe alemán de la cultura alemana, uno de los grandes escritores y poetas alemanes. Y a Freud, que era judío, le dieron el premio Goethe de literatura. ¡Oh! ¿Mm? Ninguna duda de que Hitler lo hubiera querido matar a Freud primero que a nadie. Pero no lo mataron. ¿Por qué no lo mataron a Freud? Se mataron a casi todos los judíos de esa época. Por lo siguiente, porque Freud tuvo un paciente norteamericano. Este paciente norteamericano era un tipo de mucho dinero, de mucho poder, y cuando volvió a Estados Unidos y vino la Segunda Guerra Mundial, vieron todos los problemas que había con Hitler. Este ex paciente de Freud habló con el presidente de Estados Unidos para salvar a Freud. El presidente de Estados Unidos habló con el presidente de Italia, con Mussolini. Mussolini habló con Hitler y Hitler le dio permiso a Freud para escapar de Viena e irse a Londres. Se escapó Freud a Londres. Ya estaba viejo, estaba jodido Freud porque tuvo cáncer del paladar, estaba hecho tiras. Pero se fue con su hija, que lo acompañaba mucho. Se fue con su hija y un perro, creo. Algunas personas dicen, ñato, podrías haberte ido con toda la familia. Agarra a tu familia y salvala también. No, él se fue con su hija, que la quería mucho, y con un perro, creo. Se fue a Londres. De todas maneras se iba a ir a morir a Londres, pues ya estaba enfermo. Pero vean, gracias a eso Freud se salvó. Muchos del resto de sus familiares fueron muertos por Hitler. Bueno, esto no tiene nada que ver, pero es una cuestión como para interesarlos a ustedes en cuestiones históricas. Entonces, en resumen, mi materia trata sobre el futuro. Estamos en el presente, pero es un presente que va cambiando cada vez más. Si estuviéramos viviendo en la Edad Media, es que nos importaría el futuro, o sea, en la Edad Media estaríamos estudiando Platón, estaríamos estudiando San Agustín, qué cosas, no sé. En el Renacimiento hubieron algunas ideas de futuro, pero todavía se estaba pensando bastante en el pasado. Es la ciencia una de las cosas que interrumpe todo ese sueño dogmático en que vivían los medievales. ¿No es cierto? Claro. Un tipo que, sin larga vista, mirando el cielo con un par de palitos ahí, mirando cada noche y haciendo observaciones, ¿sí? Este tipo dice, no es cierto que
el Sol gira a nuestro alrededor. Es al revés, nosotros giramos alrededor del Sol. Nosotros y varios planetas más. El universo es así. ¿Mm? Escribe un libro que se llama La Revolución de las Esferas Celestes. Revolución significa esto. Esto es una evolución y esto es una revolución. Dos evoluciones. La palabra revolución empleada en la política está mal empleada porque la revolución significa cambiar algo. Pero revolución es 2 veces evolución, o sea, no cambia nada. Evolución, evolución. Volvemos al punto de partida, o sea que la palabra revolución, si es así, no sirve para nada. Ahora, si es en espiral, sí. Estamos acá, pero vamos a ir acá. Un punto parecido, pero un nivel más alto. Ahí podría tener sentido la revolución, ¿sí? Y bueno, con este hombre va a cambiar todo. Va a cambiar todo. No solamente con él, con varios escritores que en ese momento están tratando de cambiar la sociedad de su época. En otro momento veremos algo de esto. Pero la idea es que desde el Renacimiento recién empieza la gente tal vez pensar el futuro. Y a medida que avanzamos y avanzamos y avanzamos, el futuro se volviendo un tema más interesante. Cuando yo estaba todavía en la Argentina, en 1969, yo llegué en el 70 aquí, hace 52 años, hubo una película hermosa que se llamaba 2001, Odisea del Espacio. Hasta el día de hoy sigue siendo una de las grandes películas de todos los tiempos. Y estaba hecho en cinerama, que es una técnica que nunca vino a Bolivia. El cinerama antes estaba hecho con 3 cámaras y 3 pantallas grandes que hacían un semicírculo. Después se creó un lente, que le llamaban lente ojo de pescado, tiene otro nombre técnico. Este lente era un solo lente que podía hacer funcionar en semicírculo la proyección. Entonces con una sola máquina podían hacer toda la película. Y con esa tecnología se hizo la película 2001, Odisea del Espacio, donde, no les voy a contar la película, pero donde se trata un tema más o menos parecido a un proceso de futuro. Al final de la película nos vemos con eso. Pero hay escenas gloriosas, como cuando de los tipos que van a otro planeta, se arma todo un problema y hay uno solo que queda como sobreviviente y tiene que actuar contra la máquina que dirige la nave donde él va. Así que él queda con la nave reducida, la enfoca hacia donde tiene que ir y listo, va. Y ese viaje es extraordinario en las escenas. Lo que se ve son solamente colores y sonidos, nada más. Esa escena podría ser aparentemente un viaje en LSD. Cuando yo vine a Bolivia, había solamente el Cinemascope, pero habían chicos que veían esa película y fumaban marihuana para verla mejor. No sé si alguno hubiera conseguido el LSD también, pero cuando llegaba a esta escena, que es la tercera escena de la película, la gente no sabe cómo reaccionar ante eso, porque este efecto cinematográfico es con pantalla semicircular, lo que te mete dentro de la escena, ¿no es cierto? Porque los ojos ven también alrededor. O sea, los ojos tienen una visión lateral, que es importantísimo para entrar en el ambiente. Nosotros no solamente estamos viendo hacia adelante, estamos viendo hacia los costados. Y eso nos da la sensación de estar dentro de un espacio. ¿No ven? Entonces, este cine, esta proyección, es con una pantalla semicircular que te mete dentro de la película. Porque hasta aquello que no puedes ver bien está ahí representado. Entonces estás dentro. Y además con sonido estereofónico rodeando toda la sala. Entonces, todo eso te hace meter dentro sin necesidad de lentes ni pavadas. Esta cuestión de tridimensional no me gusta, no funciona bien. Pero eso era mucho más interesante. Entonces algunos chicos se metían un poco de marihuana, o no sé si alguno tenía LSD, para llegar a ese punto, donde durante un rato largo solamente ves colores y sonidos, nada más. Porque es cuando este personaje de la película queda librado a su suerte.
deja que la nave vaya hacia donde aparentemente debería ir y tiene que pasar algunos pasajes muy difíciles más allá de nuestro planeta, y esos pasajes se le vienen como si fueran nubes o como si fueran aspectos así en colores interesantes o amenazantes. Tiene que atravesar todo eso con un sonido así bastante fuerte. Esta escena para muchos ha sido una escena alucinante, alucinante realmente. Y la última parte también es alucinante. Entonces, esa película yo la vi en 1969, antes de venir a Bolivia. ¿Sí? Y esta película para mí representa una de las cumbres más grandes de lo que era el pensamiento del futuro. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya hemos pensado el futuro antes, pero ahora, yo que alcanzo a vivir todo este tiempo, me he dado cuenta que muchas de las opciones que tenemos para pensar el futuro no llegaron a realizarse. El futuro no es exactamente lo que se pensaba, pero siempre hay futuro y siempre hay novedades. Les aseguro que si esta pandemia nos hubiera agarrado sin internet, sin celulares, el resultado hubiera sido una psicosis generalizada de toda la población humana en todo el planeta. Eso se lo digo como psicólogo. ¿Sí? Aún, con celulares, con internet, con todo lo que ustedes quieran, aún así han habido problemas bastante serios, ustedes saben, durante toda esta época de encierro. Yo mismo, como persona mayor, tuve que quedarme encerrado en mi departamento, desde el cual les estoy hablando ahora. Está por la casa, es testigo de todo lo que yo hago en mi escritorio. Y ha sido realmente difícil estar prisionero en mi departamento durante un tiempo largo. Realmente es difícil. Cuando por fin dijeron, bueno, ya pueden salir, el aire ya no está tan contaminado, en fin, ya. Yo salí y era como si saliera a otro mundo, como si hiciera 1000 años que no estaba en la calle. Y antes de eso a mí me gustaba mucho andar en la calle. Para comer, para ir al cine, para esto, para aquello, para charlar, para todo. Aparte de estar acostumbrado a ir a las clases presenciales. Entonces iba a la universidad, a otra parte. Siempre. No he hecho viajes grandes así permanentemente, ¿no es cierto? He ido a la Argentina, a mi país, a Chile, a México, a Brasil, pero no he viajado mucho. Pero este tiempo, que nos quedamos todos encerrados, ha sido difícil para todos, bastante difícil. Bien, entonces les he dado un esquema de por dónde va a ir mi materia. Les quiero aclarar algo más, que no le aclaré al otro grupo, les voy a aclarar la próxima semana. Hay un tema que lo debo pensar bien, pero es un tema que lo quiero incorporar en FENO 2 y lo voy a incorporar en Social 2. ¿Sí? Esto es un tema que me parece muy interesante, que no lo había aplicado antes, pero quiero aplicarlo ahora, porque estoy pidiendo mi jubilación. Yo ya debería estar jubilado, pero hay algunos problemas burocráticos. Espero jubilarme ya a fin de este semestre. Y hay un tema que se me ha pasado por alto, y que recién leyendo algunas cosas he reconocido que se me ha pasado por alto, que es el tema de la sexualidad, no como sexualidad en sí misma, sino el tema de que aquello que estaba un poco oculto o tapado, poco a poco se ha ido destapando, y con diferentes opciones críticas dentro de la misma explosión generacional. El tema es sobre la sexualidad femenina y toda la sexualidad, homosexualidad, sexualidad femenina, todo esto. Porque no es como mucha gente cree que la mujer quiere tener derechos, así nomás. ¿Qué derechos? De trabajar, sí. No, pero todos los derechos. Una mujer debería tener derechos a no ser la mujer tradicional que todo el mundo quiere pensar. Porque la figura de esa mujer tradicional ha sido creada por el hombre. ¿Sí? Lo que se piensa vulgarmente como machismo, pero lo veremos más bien como la lógica autoritaria, paternal, ha hecho
que se tenga una figura del hombre y una figura de la mujer muy estereotipada. Y todos nos hemos acostumbrado. Nuestras vidas han estado regladas por eso, especialmente la gente de mi generación y generaciones anteriores. ¿Qué es un hombre? Un hombre es esto, así, así, así. ¿Qué es una mujer? Una mujer es así, así. Lo que no está en esos patrones no existe. Hay una homosexual, bueno, lo vamos a linchar. Hay una lesbiana, la vamos a linchar. Es decir, o mataban a la gente o les metían miedo para que esa gente tratara de no aparecer mucho, ¿no es cierto? Pero ahora todo esto ha cambiado. Ya hay una nueva lógica de las diferentes personalidades, sexualidades diferentes, y hay gente que está escribiendo libros muy serios acerca de eso, muy serios. No solamente literatura, sino ensayos, donde se trata de crear una nueva perspectiva de la sexualidad para todo el mundo. O sea que eso también es una cosa nueva que está apareciendo, que no estaba en mi época, de los 50, 60, pero eso también es un tema que lo quiero incorporar en Feno 2 y lo voy a reflexionar más también en Social 2, mi materia. Así que sobre ese tema, lean todo lo que puedan, pero yo voy a tratar de buscar algunos escritos más o menos interesantes sobre esto, pero les adelanto que es un tema que lo voy a agregar acá en Feno 2 y también en Social 2, ¿sí? Todo el tema de las sexualidades diferentes, es decir, más que hablar de sexualidades diferentes, el asunto es una reflexión sobre qué es la sexualidad finalmente. Siempre existió esa sexualidad, pero ¿qué implicaría una sociedad que acepte las diferentes sexualidades? Que acepte las diferentes posibilidades del amor físico, que acepte las diferentes posibilidades de la actuación física. Por ejemplo, uno de los autores que ustedes van a leer en mi materia, Yuval Harari, un autor judío, vive en Tel Aviv, creo, y este autor es homosexual. Algunos de sus libros él los dedica a su esposo, ¿sí? O sea que él toma la figura femenina. Dice, dedicado a mi esposo, bla, 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 bla. Entonces, este señor que es homosexual se ha hecho famoso porque primero es historiador, ha hecho libros de historia y después ha hecho libros sobre el futuro. Es uno de los futurólogos más últimos que tenemos, muy interesante. Se le han discutido mucho, porque claro, no puedes pensar que la vas a acertar en todas. Ni él se imaginó que iba a venir la pandemia, nadie se lo imaginó. No le puede decir, es mal futurólogo porque no previó la pandemia. ¿Por qué diablo tenía que prever la pandemia? No, nadie lo pudo prever. Todavía no sabemos si la pandemia es una cosa que tenía que aparecer porque sí, o es el resultado de un mal manejo, ¿sí?, científico en laboratorio, que algo pasó. Entonces, pero lo que sí es cierto es que gracias a los avances tecnológicos hemos podido más o menos soportar esta pandemia. Hay mucha gente importante que ha muerto, todos tenemos amigos o familiares, gente cercana que ha muerto, y estamos dolidos por esto. Salimos de esta pandemia ya más viejos todos. El dolor envejece a la gente. Entonces, salimos heridos de esta pandemia, todos. Salimos un poco tristes de esta pandemia, todos. Pero estamos saliendo, estamos saliendo. Bueno, yo tengo 76 años. Entonces, haber salido de esta pandemia para mí es un logro. Pero mucha vida útil no me queda tampoco. Entonces, quiero terminar mi gestión en la universidad lanzando algunas ideas de futuro que les puedan servir a mis alumnos o los discípulos que yo pueda tener en esto. No es lo mismo alumno que discípulo, ¿no es cierto? El alumno recibe una enseñanza y un discípulo agarra esa enseñanza y la prosigue, digamos, ¿no? Entonces, estas ideas no tienen que ver con el futuro, sino con el presente en realidad, si se dan cuenta. Miramos el futuro para saber cómo tenemos que actuar en el presente. Ya no es que miramos el pasado para saber cómo tenemos que actuar en el presente. Ahora tenemos que mirar el futuro posible para saber cómo actuar en el presente.
Adelantarnos al futuro es importante, porque el futuro se nos viene encima cada vez más rápidamente. Entonces, algunas cosas que podrían parecer muy locas, como esto que yo les digo de poner un chip en el cerebro y de pronto tener un montón de cosas en el cerebro. Idiomas, por ejemplo. Un chip en el cerebro para tener casi todos los idiomas ahí. Entonces vas a poder leer y hablar y escuchar y dialogar en un montón de idiomas, sin necesidad de aprenderlos durante años. ¿No sería una maravilla? Claro que sería una maravilla, ¿por qué no? ¿Sucederá? No sé si sucederá, changos, pero es lindo pensarlo. Hay que animarse a pensar. Cuando uno piensa cosas lindas, hace que las cosas finalmente sucedan. Ojo, cuando uno piensa cosas malas también sucede. Entonces, hay que pensar cosas interesantes para el futuro próximo. El futuro de aquí a 10 años, a 20 años, máximo a 50 años. Más allá es un poco difícil pensar. Se puede pensar más allá, lo vamos a hacer en mi cátedra, pero sin pensar que eso va a suceder categóricamente, no. Pero vamos a tener pensamientos de futuro que sean posibles de ser pensados. Porque mi materia no es una materia loca tampoco de pensar cualquier cosa. No, vamos a ver autores muy importantes que nos ayudan a despegarnos un poco del presente que vivimos y lanzarnos hacia el futuro. Podría pasar esto y esto y esto, y va a pasar esto, y es muy probable que pase esto también, a partir de lo que ya está pasando, ¿se dan cuenta? O éticamente sería bueno que hiciéramos esto. O sería bueno que veamos el lenguaje que usamos, cómo usamos el lenguaje. Si lo usamos así o así o así, así, hay tales posibilidades de equivocarnos o de mejorar las relaciones. O, ¿qué es la ética? El último librito que ustedes van a ver es sobre la ética. Pero les quiero agregar, como les digo, algún libro sobre las cuestiones de sexualidad, porque va más allá de la sexualidad, mucho más allá de la sexualidad. El hecho de pensar un nuevo mundo, una nueva sociedad, donde todos los aspectos estén puestos sobre la mesa, por decir así, que todo salga a la luz, que no hayan cuestiones ocultas en la sociedad o prohibidas en la sociedad. Podemos prohibir, sí, el asesinato, podemos prohibir los crímenes, pero el ser homosexual, el ser un hombre o una mujer con problemas sexuales, o no con problemas, sino con características sexuales diferentes a la mayoría. ¿Pero cuál es la mayoría? Hay que revisar otra vez eso. A lo mejor poco a poco la homosexualidad va a ser la mayoría y la heterosexualidad va a ser la minoría. No sabemos cómo está funcionando todo esto. Pensamos que la heterosexualidad es la mayoría. Ya hay algunos pocos casos rarísimos de homosexuales por aquí y por allá. Y a lo mejor, changos, esto es al revés. Se está produciendo un cambio en la humanidad. Y a medida que se produce ese cambio, tenemos que estudiar ese cambio. Entonces tenemos que pasar más allá de todos los mitos, de todas las prohibiciones. Ya estamos lejos de eso. Oscar Wilde, un gran escritor inglés, descubrieron que era homosexual, le hicieron un juicio, lo mandaron a la cárcel. Su mujer no sabía, o no sabemos si sabía sobre su homosexualidad. Pero en el Londres de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la homosexualidad estaba prohibida por ley. Entonces, cuando se demostró que era homosexual, lo metieron en la cárcel por ser homosexual. Le destruyeron toda su reputación como escritor, su mujer tuvo que escaparse con sus hijos a otro lado, le destruyeron la vida. Y él alcanzó a salir de la cárcel y escribió todavía algunas pocas cosas. Y murió. Murió de decepción, de sufrimiento. Es necesario que una persona pase por eso solamente por tener una sexualidad diferente a la que el Estado dice que debe ser. O sea, ¿podemos gobernar la sexualidad? Esto es ridículo. Hoy lo vemos como ridículo. Antes, los puritanos de antes a lo mejor lo veían bien. Sí, hay que ordenar la sexualidad. Estas son malas, son prostitutas, estos son homosexuales, estos son así, 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 así. Todo eso es malo. Los buenos somos nosotros, los que somos hombres y mujeres y tenemos hijos, hombres y mujeres y no hay ninguna duda.
Mentira, porque tenemos fotos de cuando Oscar Wilde era niño y lo vestían con vestido. Porque para los estúpidos ingleses de esa época, realmente estúpidos, los niños no tenían sexo. En ese sentido sí me gusta Freud. Ñatos, la sexualidad empieza mucho más tempranamente, ¿no es cierto? No, le ponían vestido a él, y cuando él es mayor y es homosexual, lo meten en la cárcel por ser homosexual. Deberían haber matado a sus padres. ¿No? Pues sus padres le pusieron vestido cuando era niño. Pensaban que los niños no tenían sexo. Así de estúpidos eran los padres ingleses y muchos padres europeos. Estúpidos. Esos estúpidos hicieron un cierto tipo de civilización que tenemos que superar cada vez más. Para eso estamos los psicólogos. Para sacarnos encima nosotros mismos ciertos prejuicios, ver esos prejuicios, sacarnos los prejuicios y ayudar al resto de la gente a que se saquen los prejuicios. Porque hay muchas neurosis que tienen que ver con cuestiones sociales. Por eso para mí la psicología social es tan o más importante que la psicología clínica, changos. Yo soy profesor de psicología social y de fenomenología. He hecho terapias. No descarto la psicología clínica. Pero changos, cuidado. La psicología social puede hacer mucho más. Puede hacer mucho bien a la gente. Mucho más. Pero tenemos que ser inteligentes y aplicar cuestiones sociales, medidas sociales, para que una gran cantidad de gente se deshaga de hábitos inconscientes hechos por la misma cultura en la cual vive. Hay cosas que no son biológicas. Y hay cosas que sí son biológicas. Y aunque sean biológicas, no son malas. Lo bueno y lo malo es una cuestión que hemos creado nosotros culturalmente. ¿Algo malo? Sí. Violar a una mujer, matarla y romperla en pedazos. Eso es malo. ¿Sí? Violar a una mujer entre muchos hombres, matarla y algo que es bastante feo, ¿sí? Que se llama empalamiento, que algunos lo han hecho. Imagínense varios hombres, violan a una jovencita, la matan, y agarran un palo enorme, le meten por el ano hasta que le salga por la cabeza. ¿Eso hay que impedirlo? Claro que hay que impedirlo, caray. Eso ya es crimen. No tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con una mente criminal. ¿Hay que estudiar eso? Sí. ¿Hay que eliminar eso? Sí. ¿Cómo? Veremos. ¿Hay que matar a esa gente? No sé, a lo mejor sí. ¿Hay que llevarlos a la silla eléctrica? No sé, a lo mejor sí. Pero hay que estudiarlo en todo caso. Entonces hay que estudiar en esta nueva etapa que estamos viviendo de la humanidad, qué nos parece bien y qué nos parece mal. Tenemos derecho a rehacer nuestra ética. Y justamente la última parte que vamos a ver de mi materia FENO 2 es ética. Vamos a hacer un librito sobre ética. ¿Sí? Bien, hasta acá la clase de hoy. Ustedes pueden hacerme todas las preguntas que quieran por internet. Ustedes hagan las preguntas por escrito y yo voy a dar respuesta, o respuesta directa o respuesta en la clase posterior a las preguntas que ustedes hagan. Toda la bibliografía ya está en internet, ustedes saben lo que tienen que comprar, pero en el transcurso de la próxima semana voy a ver qué textos les voy a pedir sobre este tema de la sexualidad. ¿Sí? O sea, no vamos a estudiar la sexualidad en mi materia. Nosotros estudiamos la transformación social hacia el futuro. Entonces, este tema de las nuevas sexualidades o de las sexualidades descubiertas o de las luchas para que se entienda qué es la sexualidad, esto es un tema importante, porque esto también está cambiando y va a cambiar la sociedad hacia el futuro. Así que yo les voy a elegir los textos que yo crea mejores y se los voy a agregar la próxima semana. Listo, chicos, me voy. Chau, chau.